El Cristo Negro de Esquipulas. Seguro han oído hablar de él. Es uno de los íconos religiosos más importantes, más venerados de Centroamérica, que atrae a millones de personas. Pero ¿saben qué? Su origen no es un mito perdido en el tiempo. No, para nada. La historia real está escrita y se encuentra en un documento del siglo XVI que, increíblemente, ha sobrevivido hasta hoy. Y esa historia, justamente, responde la pregunta del millón, la que ha generado siglos de mitos y especulaciones. ¿Por qué es negro? Mucha gente dice que es por el humo de las velas o por algún milagro. Pero la verdad, la que está documentada, es muchísimo más fascinante y reveladora. Así que para descifrar este misterio, no tenemos que buscar en leyendas. Hay que irnos directamente a los registros históricos, al momento preciso de su creación. Y así como lo oyen, la clave de todo esto no es un relato fantástico, sino algo tan concreto como un contrato notarial. Este documento es la pieza que lo cambia todo, que desmiente los mitos y nos cuenta una historia increíble sobre fe, identidad y hasta negociación cultural. Hablemos de esa pieza fundamental. Se trata de un contrato oficial, firmado ante notario a finales del siglo XVI, y es la evidencia clave que le da forma a todo lo que sabemos. El año que tenemos que tener en mente es 1594. Pensemos por un momento. En pleno obispado de Guatemala se tomó una decisión que iba a tener un impacto cultural y religioso que, sigue vivo hasta hoy. A ver, el contrato es súper específico. Dice que Fray Cristóbal de Morales es quien comisiona la obra y el escultor es un tal Quirio Cataño. Pero, ojo, aquí viene lo más importante. Los clientes. ¿Quiénes encargaron la obra? El pueblo Chorti de Esquipulas. Ellos la pidieron y ellos la pagaron. El objeto era clarísimo, un crucifijo de vara y media por un precio de 100 tostones, dinero que la misma comunidad juntó. Y aquí es donde la historia da un giro buenísimo, porque no se trata nada más de quién encargó la escultura, sino de cómo le encargaron. La solicitud que hizo la comunidad es de verdad el corazón de todo este relato. Entonces, aquí está el punto clave. El contrato revela que el color no fue un accidente. Tampoco fue el paso del tiempo. Fue una petición directa, explícita. El análisis histórico del documento confirma que a la imagen se le dio un tono oscuro deliberadamente por solicitud de los clientes indígenas. La razón detrás de esto era muy poderosa. Para la comunidad Shorty, las imágenes de tez blanca estaban asociadas a los conquistadores y, claro, generaban desconfianza. Pedir una imagen de tono oscuro fue una estrategia muy consciente. Querían crear un símbolo religioso con el que de verdad pudieran identificarse, algo que sintieran propio, cercano a ellos, y eso, por supuesto, facilitó muchísimo su devoción. Y el contrato nos da todavía más detalles. La comisión se firmó un 29 de agosto de 1594. Sabemos que la escultura se talló en maderas de bálsamo y naranjo. Y otro dato clave, fue financiada completamente por la comunidad local. Esto demuestra su compromiso y su participación activa en la creación de su propio símbolo de fe. Bueno, una vez que la imagen estuvo lista, su viaje a Esquipulas se convirtió en el inicio de una de las tradiciones de peregrinación más grandes de la región. Vamos a ver cómo nació este fenómeno. La cronología es bastante clara, la verdad. Se firma el contrato en agosto de 1594, el escultor Quirio Cataño se pone a trabajar y unos meses después, la imagen ya estaba lista. Llegó a su destino final, el pueblo de Esquipulas, un 9 de marzo de 1595. Y justo aquí es donde la historia documentada se empieza a mezclar con la tradición oral. Se cuenta que durante el traslado, la belleza de la escultura era tal que cautivaba a la gente de los pueblos por los que iba pasando. Era tanta la admiración que le pedían que se quedara con ellos por lo menos una noche. Ese acto de devoción, tan espontáneo, fue en esencia la primera peregrinación. Cuando analizamos toda esta historia, queda claro que el Cristo Negro es mucho más que un simple objeto de devoción. Es un testimonio histórico increíble de sincretismo cultural y de la capacidad de una comunidad para moldear su propia fe. Para entender esto mejor, hay un concepto que ayuda mucho: la agencia indígena. ¿Qué significa? Pues, en pocas palabras, que la población local no fue un receptor pasivo de una nueva religión que se les impuso. Al contrario, fueron participantes activos que negociaron, solicitaron y financiaron un símbolo religioso bajo sus propios términos culturales. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave, nos quedamos con esto. Primero, vemos una estrategia clarísima de sincretismo cultural. Segundo, observamos cómo la comunidad tomó el control de su propia expresión de fe. Y tercero,
Comprobamos el poder que tiene la documentación histórica para darnos hechos concretos que desmienten mitos creados mucho después. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia del Cristo de Esquipulas, que está registrada en un simple contrato de 1594, es en realidad una ventana a un proceso súper complejo. Nos invita a preguntarnos cómo es que las comunidades negocian su identidad y cómo adaptan símbolos que vienen de fuera para hacerlos de verdad suyos.